ordenado, o sea que esto lo cortamos. Sí. No, vamos a usar solo uno. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a una mesa redonda más de esta serie en el contexto de diseño online, una actividad organizada por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, ADCV, en la que hemos aprovechado la presencia de los miembros de READ, la red de asociaciones españoles de diseño, para tratar distintos temas. El tema de hoy es la representación del diseño. Precisamente vamos a hablar en torno a este proyecto que ya es una realidad. READ, la primera federación que agrupa a asociaciones de diseño de todo el Estado español. Voy a presentaros a los participantes y a partir de ahí pues irá surgiendo la conversación. Tenemos a Juan Fran Abad, que es el gerente de READ, la Red Española de Asociaciones de Diseño. Tenemos a Carlos San José, de IDE Bilbao, y es el presidente de READ, y a Logan Ogel, consultor de Praxis. Y bueno, paso la palabra a Carlos San José, que introducirá un poco el tema. Hola, buenas tardes. El tema que vamos a intentar desarrollar lo mejor posible en esta mesa, en este encuentro, es el de la representación institucional del sector diseño. En ese sentido, vamos a intentar avanzar en una reflexión que se ha iniciado ya dentro del seno de READ en anteriores reuniones, con el objetivo de intentar consensuar si existe o no existe la necesidad de una representación del sector del diseño, es decir, no solo una representación del colectivo profesional, sino una representación de todos los agentes que intervienen en el proceso de diseño, desde las administraciones, los profesionales, las empresas productoras, las instituciones académicas, sobre todo por la constatación de que a día de hoy no hay un ente, no hay una entidad, no hay un organismo que aglutine conjuntamente todos los intereses del sector y que pueda, digamos, transmitir las pautas, las estrategias a nivel gubernamental, tanto de comunidades autónomas como del Gobierno de España. Entonces, en ese sentido, bueno, intentaremos avanzar para ver cuáles pueden ser las estrategias que más convienen a los intereses del sector. Sí, bien. Buenas tardes. El objetivo principal, de algún modo, es, como comentaba Carlos, ver qué capacidad tiene el diseño de aglutinar y tener un discurso bueno, pues entendido como único frente a las instituciones, frente a una necesidad de representatividad, interlocución, y que permita, de algún modo, hacer ver que el diseño tiene un sentido, tiene una capacidad de transformar el entorno que le rodea, y el más inmediato, como es el económico y social, y a partir de ahí hacer ver a las instituciones que están llevando a cabo estos procesos en nuestra sociedad que bueno, pues todas estas herramientas no son unas herramientas superficiales, sino que son unas herramientas de proceso y que además van a permitir en realidad transformar una realidad en la que hay unas dificultades de bueno, pues de entender el cambio, y todo esto el diseño pues sin duda está poniendo claves, y una muestra más de ello es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Que es este pabellón que está lleno de premios nacionales y de algún modo están representando a la marca España, y todo esto es una realidad que no se visibiliza como se debiera, pero que sí que bueno, pues el diseño tiene mucho que hablar de economía, y los economistas tienen mucho que hablar de diseño. Entonces, en estos dos lenguajes es en el momento en el que nos encontramos de
empezar, el diseñador tiene que hablar más de economía y en realidad hacer un lenguaje común, ¿no? Y en ese sentido, pues READ está trabajando con las instituciones y con sus 5 socios para poner en marcha todos estos procesos que los llevan a, bueno, pues a trabajar en esas mesas de decisión a todos los niveles, ¿no? Que hasta ahora mismo, como red de asociaciones nacionales, no existía. Es un elemento único, es decir, no tiene competencia nacional y por eso tiene unas exigencias mayores a la hora de su capacidad de interlocución. Sí, buenas tardes. Yo conozco a READ desde fuera, mi perspectiva es ya poniéndome las gafas y ver para qué un READ y dónde tiene que estar READ. READ tiene que estar donde se le pregunte qué es el diseño. Para explicar un poco más lo que quiero decir con esto, hace unos meses en un país vecino, cruzamos los Pirineos y ya estamos en ese país, preguntaron al presidente, que ya no es el mismo, ya han cambiado, pero al presidente de aquel entonces, pues, ¿qué hacer para el diseño? Y preguntó él, ¿y eso qué es el diseño? La verdad que ni lo sabía, y efectivamente no tenía por qué saberlo. Y él, haciendo una reflexión, sí, el diseño me puede ayudar para hacer algo para las empresas de nuestro país, que está el país de al lado, el otro, Angera, que está exportando, está haciendo muchas cosas y nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Y ya había un READ ahí, había un READ presente para contestar a la pregunta, porque cuando el presidente pregunta, ¿y el diseño para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué son los diseñadores? Pues le explicaron tranquilamente que el diseño es fundamental para las empresas que quieren exportar, para su marca, para su packaging, para su comunicación, para participar en ferias, etc. Y el presidente dijo, ¿y cuánto dinero necesitan? Compro el proyecto. Y así fue. Y desde hace unos meses, pues ya con el dinero no se hace todo, pero efectivamente ayuda. En este momento ya, además, aquí en Valencia hay una exposición del diseño francés, que muchos de vosotros pues lo habréis visto. Hace unos meses estaban en Madrid, están en todas las grandes ciudades, aprovechando pues dar a conocer lo que es el diseño de este país. Insisto, porque en este momento, cuando a nivel político, en la institución, en este caso que era a nivel de la presidencia de este país, había un READ ahí. Y cuando se hizo esa pregunta, pues había una respuesta. Y eso me parece muy importante y creo que READ tiene que tener ese papel. Bueno, estás planteando, por supuesto, la importancia de una apuesta desde el punto de vista institucional, político, para hacer llegar, o, digamos, plasmar este mensaje que yo creo que todos los miembros de esta mesa estaremos de acuerdo en el contenido, ¿no? La clave está en cómo eso se hace circular y, lógicamente, depende de un sistema bastante complejo. Cabría preguntarse cuál es el papel de las asociaciones. Tú has apuntado ya muy bien, si existe un READ, es capaz de transmitir ese discurso a los otros actores, ¿no? Pero podríamos plantearnos cuál es el papel hoy en día, teniendo en cuenta la coyuntura española, de las asociaciones de diseño y, por extensión, de un organismo como READ. Bueno, yo lógicamente tengo muy clara la necesidad de que exista una federación, como en este caso READ, a la que representamos. Coincide además con el propio interés de las instituciones en los últimos años en la búsqueda de un interlocutor único cuando hay que plantear temas referidos o que atañen al colectivo profesional. Entonces, sí que es verdad que en ese sentido se ha dado un paso hacia adelante con la constitución de READ. Digamos, en poco tiempo espero que la representatividad por el número de asociaciones que están en nuestro seno sea mayor, hasta el punto en que realmente para el colectivo en general profesional de diseñadores, estén o no estén afiliados en sus respectivas asociaciones de comunidad autónoma, se sientan representados porque los contenidos que transmitimos realmente sean de su interés.
Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los retos de READ es efectivamente, a partir de los contenidos aportados por sus diferentes socios, constituir un argumentario que permita ser utilizado en todos los foros, no solo en los foros institucionales, sino en los foros institucionales locales, sino en todos los foros en los que se requiera la opinión y el parecer del colectivo profesional de diseñadores españoles. Yo lo que sí que creo que es muy importante, y en ese sentido sí que hemos detectado dificultades en los últimos tiempos, es que quizá también motivados por la crisis, pero en general, como todos dependemos de estrategias gubernamentales de rango superior en las que intentamos o nos gustaría que estuviera reflejada la actividad nuestra, la actividad del diseño, sí que vemos que además en estos tiempos de crisis en los que los recursos económicos son más limitados, si antes ya era difícil tener acceso, digamos, a vías o a programas en los que se introdujera el diseño, con los recortes es todavía más difícil. Pero yo creo que la mayor dificultad con la que nos encontramos es en estos momentos en que los interlocutores públicos, entiéndase los representantes tanto a nivel autonómico como a nivel del Estado español, a pesar de que en los discursos y a pesar de que en los argumentarios de las directivas que vienen de la Comunidad Europea se habla de la importancia que tiene el diseño y los procesos ligados a la innovación, luego en la práctica del día a día vemos que en el desarrollo de los programas públicos, en los apoyos, en el tratamiento de la información, en los medios, hay un desfase que realmente es el que nos impulsa a intentar promover actividades que mejoren, digamos, esa capacidad de interlocución que tenemos actualmente. Pasa porque, digamos, el colectivo profesional esté más unidos, pero pasa también porque a la hora de programar este país, cómo ve el diseño y cómo lo integra en sus estrategias de país, pasa, como digo, también por ponernos de acuerdo con el resto de agentes. Como decía al principio, está claro que existen agrupaciones empresariales, está claro que existen agencias públicas de promoción y de emprendimiento, pero no existe ese caldo común que haga que todos esos esfuerzos que de modo particular cada entidad está haciendo se aglutinen, se refuercen y se compongan en una idea única de estrategia o de política de diseño a nivel de país. Sin duda hay una situación compleja, ¿no? Y que se repite en cada escenario, ¿no? Cada nación tiene una dificultad importantísima de definir, y estoy hablando de definir solamente una palabra, en la que cada vez tiene unos límites más difusos, ¿no? Cuando hablamos de diseño, si planteáramos la pregunta aquí ahora mismo, y estamos hablando de representar el diseño, es decir, hay un paso previo, diseño, pues tendría tantas respuestas como personas estoy viendo ahora mismo en mi entorno, ¿no? Yo creo que READ lo que va a proponer, y es oportuno, es decir, la palabra diseño se va a cambiar por la palabra diseñar. Todo el mundo entiende lo que es diseñar en el contexto en el que se está utilizando mucho mediáticamente, cuando se diseñan programas, cuando se diseñan estrategias políticas, cuando se diseñan estrategias económicas. Es decir, diseño no es un resultado, es un proceso. Y esto es muy importante definirlo así, es decir, estamos acostumbrados a ver el diseño como algo de punto final. Ha terminado, se acabó, esto es lo que yo te di, cuando tú me presentaste algo, llegué el último e intenté, bueno, dignificar, arreglar, dar una apariencia al resultado. Esto no es diseño. El diseño es un proceso y que supone muchos años de trabajo, supone mucha experimentación, supone mucho trabajo con un cliente, mucho entendimiento de cómo mejorar, de cómo trabajar por la competitividad de una empresa, por la imagen y la comunicación de una empresa, por los procesos que rigen que un producto llegue a la sensibilidad de un público y de muchísimas cosas más. Yo creo que la importancia aquí pasa porque hagamos entender primero que el diseño es un proceso, que estamos hablando de diseñar,
y cuando tengamos que hacer esa labor de representación, hagamos la representación del proceso. Y esto creo que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer visible toda una realidad. Y es la realidad de que diseñar es una actividad económica, de que diseñar es una actividad política, de que diseñar es una actividad que influye en nuestra sociedad. Y a partir de ahí las instituciones van a entender mejor qué es diseñar, porque no hablaremos de diseño, hablaremos de procesos, hablaremos de diseñar, de transformar. Sí, coincido totalmente contigo que cuando preguntamos lo que es el diseño tenemos tantas respuestas como el número de personas que tenemos delante. Los que nos dedicamos a mantener esas relaciones institucionales lo sabemos porque es un deporte. Desde hace ya muchos años, por relaciones personalmente he tenido a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, y siempre tenemos que repetir los mismos discursos. Las áreas en las que trabajo, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de formación y de financiación, básicamente esos tres elementos. Cuando nos dirigimos a las instituciones, hablando de formación o hablando de financiación, encontramos un lenguaje, digamos, común. ¿Qué quieres o a qué vienes? ¿No? Vengo a hablar de los instrumentos de financiación para las pymes. Muy interesante, claro, vamos a hablar de ello. Y cuando decimos, sí, de pymes, pero para pymes de diseño. ¿Esto qué es? O cuando hablamos de programas de formación, podemos estar hablando pues horas de formación, y cuando estamos diciendo es formación para diseñadores, ya cambia. Nos hace falta, lo dijo Carlos, un argumentario, un discurso, un storytelling, algo común para que realmente se entienda de qué estamos hablando cuando estemos hablando de diseño. Cuando vayamos a un ayuntamiento, a una comunidad o a un ministerio. Efectivamente eso falta. Y efectivamente creo que READ ahí tiene un papel muy importante, no solo como organización, que es muy importante en cuanto a representar una serie de asociaciones, pero también que tenga su propio discurso, y como sabemos nace desde una identidad, que construya ese discurso, y un discurso que sea entendible por parte de esas instituciones que realmente creo que necesitan saber lo que estamos haciendo y de qué estamos hablando cuando hablamos de diseño. Bueno, pues hemos establecido, yo creo, una responsabilidad muy importante en las asociaciones y concretamente en una institución como READ. Ya lo habéis expresado de distintas formas, en establecer una especie de argumentario, en generar un discurso, en incluso propiciar un lenguaje común con otros interlocutores, hacer una labor de difusión de ese discurso. Juanfran ya apuntaba incluso en un cambio de un sustantivo a un verbo, ¿no? De hablar de la acción de diseñar como una forma de contar esa historia. También hablaba Logan de un cierto storytelling, ¿no? De cómo facilitar la comprensión de este mensaje que en principio nosotros tenemos claro. Pero, ¿qué pasa con los interlocutores? Hablamos de entidades públicas, de gobiernos, de instituciones, pero de alguna forma para que esto funcione necesitamos una especie de sistema más o menos coherente, ¿no? Parece que cuando hablamos de lo que se pide a gobiernos, a responsables políticos, parece que solo pedimos dinero, y sería un poco importante reflexionar sobre qué se espera, ¿no? Normalmente se habla de sistemas de innovación o de sistemas de promoción del diseño como una definición estratégica de distintos interlocutores o distintos actores que pueden coordinarse para lograr un objetivo como este. ¿Qué creéis que deberíamos esperar de las administraciones públicas en este sentido? Yo, por hacer una comparativa con otros sectores, hay numerosos ejemplos de entidades de rango superior a lo que es la representación de un colectivo profesional. Por poner
un par de ejemplos. Existe la Academia del Cine, existe el Consejo Superior de Arquitectura, digamos, son entidades, por ejemplo, la Academia del Cine, en la que están representados no solo los actores, los directores, sino también los productores, digamos, la gente que al final, toda la gente, todas las empresas, todos los colectivos que intervienen o que se ven afectados por el desarrollo de esta actividad. Pues de alguna manera, y haciendo en símil, y que a día de hoy no tenemos, sería muy conveniente que existiera una entidad paralela a lo que podría ser este ejemplo de la Academia del Cine, una entidad en la que estuviéramos representados, lógicamente, los profesionales del diseño por nuestro carácter transversal, porque sí que es verdad, por ejemplo, que hay empresas, pero que normalmente se agrupan por sectores, sectores del mueble, sectores de máquina herramienta, sectores de packaging, es decir, normalmente siempre, digamos, con un rango, entre comillas, menor que el colectivo que abarca en la base a todos los sectores, porque desarrollamos nuestra actividad en todos los campos. Entonces digo que ese sería un claro primer objetivo, probablemente no a corto plazo, porque hace falta establecer las sinergias que lo permitan, pero sí a medio plazo sería un objetivo, yo creo que es alcanzable y desde luego simplificaría mucho todo lo que son las actuaciones gubernamentales y como consecuencia de esa ordenación de las políticas y de las estrategias, un mayor reconocimiento de la actividad, no solo por el hecho de reconocer la actividad en sí, de que tenga mayor protagonismo, sino porque sabemos por las experiencias en otros lugares del mundo que los países que realmente han reflexionado sobre qué papel dan al diseño, a sus diseñadores y a las empresas que utilizan el diseño, hemos visto, y hay miles de ejemplos en que en los países que han confiado en el progreso económico y el progreso de las empresas y por ende el progreso del país, basándose en políticas de innovación, en políticas de diseño, de mejora de producto, de iniciativas, pues sabemos que al final son rentables. Hay numerosos estudios que incluso llegan a decir por cada euro invertido en diseño al final el beneficio que revierte, y todos los estudios, no conozco un solo estudio que haya dicho que la utilización del diseño ha perjudicado la actividad empresarial de una empresa, de un grupo de empresas, de un sector o de un país que realmente haya apostado fuerte y de manera reflexiva sobre el papel del diseño. En resumen, podría ser un objetivo a medio plazo la creación de un ente que represente a todos, incluidas administraciones, a todos los, digamos, los participantes en el sector, y la verdad es que daría una cobertura, o por lo menos el objetivo a nivel temporal con el que muchas veces tenemos que confrontarnos, que es que las políticas o las estrategias, en el mejor de los casos, públicas duran 4 años, que es lo que suele durar un periodo, digamos, político, un periodo presidencial, un periodo, digamos, de elecciones. Si existiera un ente de este tipo que de alguna manera pueda mantener o hacer de hilo de continuidad para que cada 4 años o cada 2 o cada cuando corresponda de repente cambien las políticas, habiendo tenido consensuadas una serie de aspectos comunes con los que todo el mundo estaba de acuerdo, daría, aparte de dar una continuidad, una base estable al desarrollo de la actividad, probablemente daría un mayor impulso a las capacidades que también están demostradas, las capacidades creativas del país, ¿no? La verdad que la pregunta es interesante. ¿Qué pedir? ¿Qué pedimos a las administraciones? Creo que lo último que hay que pedir, al menos en un primer momento, es dinero, porque eso ya mata la creatividad. No digo que haya que rechazarlo, bueno, habrá que ver cómo conseguirlo y luego pues ya cuando lo recibamos pues sabremos hacer buen uso de él. Eso va un poco también en el mismo sentido que cuando estamos hablando a nivel de empresas, y que lo podemos pues asimilar pues a las administraciones públicas, pues cuando una empresa dice, se dirige pues a un creativo y dice, pues tengo 2.000 euros, ¿qué me puedes hacer para mi comunicación? ¿Me haces una web, me haces un tal? Partimos desde el dinero, eso mata totalmente el proceso creativo. O sea que lo que tenemos que intentar es reinvertir el proceso, que es el proceso realmente pues, de design thinking. En las administraciones vamos a ver lo que necesita la sociedad, qué podemos aportar a la sociedad desde el diseño. O sea que vamos a rehacer
otro mundo. Efectivamente, tiene su peligro, sobre todo en este momento, por parte de los políticos, de dejar a que los creativos, los diseñadores, pues metan mano al sistema. Todos somos capaces, si nos dejaran, de rediseñar un sistema financiero, un sistema político, etcétera, etcétera. Pero no hay otra. Rediseñar la democracia también. Y los diseñadores sí pueden hacerlo. Creo que ahí es un poco, no sé si desde las administraciones son conscientes de el poder de transformación social que tiene el diseño en sí. Pero que sería, creo que ¿qué pedir a las administraciones? Pues que nos escuchen y nos dejen oportunidad al menos de intentar rediseñar un mundo de otra forma. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo solo pediría una cosa, ¿no? Si me tocara ahora mismo escribir la Carta de los Reyes, a las instituciones políticas le pediría cooperación. Es decir, simplemente el hecho de que el diseñador empiece a formar parte de los procesos de exportación, de los procesos de definición de cómo articula un ayuntamiento su entorno o una relación con el ciudadano, de procesos en los que un ministerio tiene que poner en marcha la identidad de toda una estrategia de comunicación no solo con el ciudadano, sino además partiendo del valor que tiene un país como a través de su comunicación. En definitiva, cooperación. Es decir, el diseñador ahora mismo no ha formado parte de esos procesos porque se le ha entendido como un resultado, se le ha entendido como un punto final. No ha entrado en la definición de esas dificultades. El diseñador hoy día en España no está viéndose como una capacidad de resolver problemas. Y básicamente, en el entorno europeo y en el entorno internacional, el diseñador forma más que nunca parte, pues, por las dinámicas que lleva la metodología del diseño, de entrar no solo a resolver problemas, sino a definir las estrategias de una empresa y las estrategias de unos intereses políticos, ¿no? y sociales. Y bueno, pues ese dejar hacer que comentaba Logan, pues probablemente ese es de los mejores momentos en los que nos podemos encontrar. Es decir, todo el mundo está reflexionando, todo el mundo está revisando. Bueno, pues esto el diseñador lo lleva haciendo desde que empezó a entrar en un proceso de formación, ¿no? Y toda esta capacidad de revisar todo desde el principio, el no dar nada por hecho, todas estas situaciones de a priori que asimilamos en todos los procesos vitales que el ser humano tiene, pues es una situación que nos ha llevado a mantener unos vicios, unas situaciones irreales y además anómalas a la situación. Por poner un ejemplo, el teclado de un ordenador está diseñado en base a una situación en la que las teclas de una máquina de escribir, que eran elementos mecánicos, no se tocaran entre sí, pero no por una facilidad de escribir más rápido o de resolver un problema real. Es decir, los teclados hoy en día mundialmente tienen esa forma porque vienen con un a priori que realmente no responde nada a la realidad de cómo son los teclados y sin embargo se mantienen como esa realidad. Bueno, pues es que el diseño sería capaz de hacer teclados en los que escribir rápido y bueno, pues más productivamente no fuera una cuestión de formación en una academia, ¿no? Y todas estas cuestiones estamos acostumbrados a que sean así porque tienen unos a priori y sin embargo el diseño no ha tenido capacidad de intervenir en ese proceso o no ha tenido la suficiente, suficiente intervención, ¿no? Bueno, está claro que los diseñadores tendemos a ser muy proactivos y a mí alguna vez me han preguntado también qué pedir a los políticos. Siempre he contestado que si no saben hacer, por lo menos que dejen hacer, ¿no? Que faciliten las cosas, como ya habéis expresado vosotros también. En ese sentido sería interesante saber o conocer un poco el plan estratégico de READ, ¿no? Es decir, ¿qué tiene pensado READ como unión de asociaciones y por extensión de los profesionales del diseño español por su parte, ¿no? Al margen de esperar otras cosas, ¿qué podemos hacer nosotros para lograr estos objetivos que nos estamos planteando?
Bueno, pues por ser un poco más directos, dentro de posibles iniciativas que se han planteado en READ, lógicamente sabemos que un porcentaje de la contratación de diseño en este país la llevan, como ocurre en la mayoría del mundo, las instituciones públicas, ¿no? Entonces, a pesar de que en estos años se han hecho incluso algunas publicaciones interesantes, no sé por qué razón no han llegado a todos los ayuntamientos, diputaciones o gobiernos locales, pero cosas tan sencillas como la creación de un decálogo de buenas prácticas a la hora de contratar actividades relacionadas con diseño probablemente podrían facilitar mucho la vida o el día a día no solo de los responsables políticos, sino de los ciudadanos y de los propios profesionales. Entonces, bueno, eso es simplemente un ejemplo. Podría tener un título, podría ser un decálogo, podría ser un manual que realmente actualice, porque lógicamente los tiempos van cambiando y las maneras, los procedimientos incluso de la comunicación pues se van actualizando día a día, pero simplemente digamos un decálogo consensuado, y no solo consensuado, porque a elaborarlo se ha llegado ya en varias ocasiones. Lo que hace falta realmente es luego que tenga difusión y que llegue a todos los contratantes del país, ¿no? Pero eso podría ser un ejemplo sencillo, fácil de hacer, y una vez que las administraciones se comprometieran a llevarlo a la práctica, ya supondría no solo un reconocimiento digamos, a un desarrollo correcto de la actividad, sino que probablemente sería digamos, un afianzamiento progresivo de la necesidad y de la confianza en seguir, como decía antes Juan Francisco, diseñando, ¿no? No conozco en detalle el plan estratégico de GREAD. En mi opinión, lo que debe tener un plan estratégico hay que diferenciarlo de un plan operativo. Me explico. El plan estratégico de GREAD debe estar enfocado primero a una visión a muy largo plazo. El trabajo que se está haciendo hoy, que se va a seguir haciendo mañana y los próximos meses para el diseño, y toda la gente aquí reunida lo va a seguir haciendo. Todos estamos trabajando ya con una visión a más largo plazo. Estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 50 años. El plan estratégico de GREAD tiene que tener esa visión a largo plazo. Con esa visión utópica, ya lo hemos comentado o lo hemos insinuado anteriormente, a través del diseño queremos cambiar ese mundo por el impacto que tiene. El impacto social que tiene el diseño, el impacto ambiental que tiene el diseño, el impacto económico que tiene el diseño. Eso es una visión utópica, ese mundo lo queremos cambiar y vamos a intentarlo. Ahora, a nivel operativo, pues, ¿qué podemos hacer o lo que nos dejan hacer? Y ahí es donde debemos de tener un plan operativo. Y un plan operativo, pues, es más a corto plazo. GREAD, ¿qué tiene que hacer? Pues hoy, mañana, este año, el año que viene y el año siguiente, colgando de ese plan estratégico, que para mí lo más importante es esa visión a largo plazo en el tiempo. Y otra cosa también muy importante, que para mí, desde fuera, que por lo que conozco GREAD no es una institución nacional, es una institución global, tiene carácter global, planetario, tiene que codearse con todos los otros GREADes que hay en todas las demás zonas del mundo, intercambiar esa información y GREAD transmitirla o bajarla a las asociaciones que forman parte de GREAD. En la práctica estamos innovando a la hora de hacer el plan estratégico, y lo digo sin pretensiones. Es decir, creo que normalmente cuando uno va a un sitio y le dice, oiga, un plan estratégico, le dice, vale, voy a hacer esto, ¿qué es lo que tú harás? Vale, pues READ está haciendo, oye, vale, tengo una filosofía, unos estatutos, unos objetivos, que son los que nos han creado como institución. Vamos a trabajar, vamos a reconocer una realidad, vamos a empezar a hablar con instituciones, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con la Empresa Nacional de Innovación, con la Escuela de Organización Industrial, con el Instituto de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, etcétera.
y en función de lo que vayamos detectando y esté alineado con nuestros estatutos que podemos plantear, entonces vamos a construir el plan estratégico. Es decir, estamos aprendiendo, haciendo, estamos revisando, estamos creando una manera de hacer planes estratégicos en el sentido en el que no entendemos que haya que suponer unas cuestiones sin reconocer una realidad y estar trabajando realmente sobre ellas, ¿no? Esto es a priori, estamos revisando, estamos constantemente haciendo ese trabajo que nos da las claves de lo que va a ser un plan estratégico que podemos cumplir, que nos da visos de que en verdad ahí tenemos acción y tenemos interlocución y tenemos representatividad y tenemos capacidad de transformación. En ese sentido, bueno, pues hemos desarrollado algunas herramientas como asociación. Podéis imaginaros lo que es trabajar en un sector que se dedica a la proposición, a la creatividad, a la transformación y que además tiene en el espacio español a 5 comunidades autónomas que no tienen nada que ver entre ellas, con lo cual es una situación que si bien ha tardado muchos años en consolidarse, ahora se trata de todo un reto y todo un ejemplo en el sentido de que cada logro que conseguimos podría ser un ejemplo muy claro de cómo construir organizaciones empresariales, en el sentido de que nos encontramos ante un escenario muy diverso, con muchas inquietudes individuales que tenemos que compartir en un lenguaje común y en realidad tenemos bastante logro en ese sentido. Es decir, el plan estratégico de READ iremos dando notas de los logros conseguidos porque entendemos que van a ser muy útiles para el resto de organizaciones sectoriales. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, me indicáis un poco por ir concentrándonos en algo. Has hablado, Logan, de la necesidad, obviamente, de tener una visión utópica, ¿no? Los diseñadores también nos caracterizamos por no ver situaciones malas, sino enormes márgenes de mejora. Es decir, cuanto una situación está más baja, más capacidad tenemos para hacer algo positivo y lograr un objetivo. Y otra de nuestras características es que sabemos previsualizar cosas que todavía no existen. Entonces, podríamos hacer un ejercicio de imaginar cómo podría ser a plazo de X años, pongamos 5 años, 10 años, cómo sería el READ que queremos y cuál sería el contexto en el que debería estar desarrollándose esa institución. Bueno, ya que pedimos visión utópica y a 5 años, pues estaría bien que dentro de 5 años estuviera aquí Juan Fran, en lugar de ser representante, coordinador, gerente de READ, que fuera ministro español de diseño. Eso podría estar bastante bien. Para volver al plan estratégico y ligado pues a la pregunta que acabas de hacer, ya que hemos dicho cosas muy halagadoras hacia los diseñadores, me voy a poner un poco aquí el Peto Grillo diciendo pues una cosa muy mala. La falta de metodología y la falta de constancia en lo que se propone un diseñador de forma genérica. Eso es el gran problema. Metodología, que no sea ese plan estratégico, que no sea una mera declaración de intenciones. Estos años, en las administraciones públicas, ha habido una especie pues, también de moda, pues cada institución tiene su plan estratégico, cada ayuntamiento tiene su plan estratégico, queda muy bien, ya se imprime un superdocumento que se reparte pues, a los concejales o a las personas presentes, se encarga un diseñador de hacer una maqueta, pero en este momento como no hay dinero, pues ni le pagan la maquetación del plan estratégico, pero se sigue haciendo. Pero son intenciones, que está bien, hay que empezar por ahí, pero un plan estratégico debe de ir mucho más allá de esto. Y después de esas intenciones, buenas intenciones, hay metodologías, hay herramientas para ello y es donde hay que marcar esos hitos, esos objetivos. Juan Fran estaba citando pues, unos objetivos en cuanto a relaciones con determinadas instituciones, ENISA, ISEX, cámaras de comercio, etc. Eso hay que marcarlo, hay que planificarlo, no vamos a ir a verlas todas a la vez.
habrá que también ver qué ofrecen y cómo se van a complementar entre todas ellas, esas administraciones. Por lo tanto, unos objetivos, detrás de esos objetivos unos indicadores y una revisión al mes, cada 3 meses, lo que hace pues, a través de sus juntas READ, revisando pues, esos posibles indicadores. Un indicador es muy importante, forma parte de la metodología, es para saber dónde estamos. Cuando fijamos objetivo con un indicador y detrás de un objetivo, no es necesariamente para cumplirlo a rajatabla, es para saber si hemos llegado bien, por lo tanto podemos ir aún más lejos, si no hemos llegado, por qué no hemos llegado y analizar el porqué. Y eso, siento decirlo aquí, los diseñadores en general carecen del uso de esas metodologías y sobre eso de esa constancia de seguimiento de los objetivos que se fijan. Pues este es uno de los objetivos de formación, ¿no? De la relación con EOI, de cambiar esta realidad. Ahí el acercamiento de los lenguajes, ¿no? Económico y el propositivo, el lenguaje de la transformación del diseñador. El 5 o 10 años, cultura y pensamiento de diseño, realidades de transformación del entorno económico, político y social de los españoles, ¿no? Esa sería la visión utópica de READ, ¿no? Bueno, pues vamos a bajar un poquito más a tierra. ¿Qué creéis que falla en el diseño español y cómo creéis que READ puede contribuir a mejorarlo? Bueno, hay una cosa muy básica, ¿no? Y que echamos mucho de menos, es en esta concentración de tanto valor y tanta potencia de recursos, ¿no? Que supone el diseñar. Y es, el diseñador tiene que creérselo. Es decir, el diseñador tiene que tomar la responsabilidad de saber que tiene entre sus capacidades cambiar, es decir, ejercer mucha más transformación de la que está ejerciendo en la idea de trabajar como diseño y no en la idea de trabajar de proceso. Ahí hay un paso, es decir, pasar del escenario de punto final al escenario de la centralidad donde se deciden las cosas, donde se toman las decisiones que luego son capaces de generar nuevas dinámicas, ¿no? Y de convertir todo en un proceso vivo, abierto, en el que hay capacidad de que el usuario entre en primera persona, en el que hay capacidad de que se entienda el prototipo como una herramienta básica de la puesta en marcha de cualquier proyecto, en el que empecemos a utilizar dinámicas en la que los empresarios no están acostumbrados, la sociedad no está acostumbrada y sin embargo son realidades que puestas en marcha, en realidad como descubren algo, decir, oye, ¿y por qué no estábamos haciendo esto antes, ¿no? La capacidad de co-crear, la capacidad de vinculación de públicos con los procesos de definición de lo que al final tienen que utilizar como usuario o como consumidores, es un paso importante. En definitiva, primero, el diseñador tiene que dar un paso al frente, tiene que hablar de economía al mismo nivel y con la misma responsabilidad que hablan los sectores económicos, tiene que hablar de política con la misma intención y el mismo criterio de intervenir sobre un escenario como lo están haciendo los que toman las decisiones y estoy seguro que con esta interlocución, con esta capacidad, con esta decisión, los procesos se van a revertir y van a ser totalmente diferentes al escenario que tenemos actualmente. Preguntaba aquí qué falla, o bueno, o dándole un poquito la vuelta, qué cosas son claras de necesidad de mejora, ¿no? Yo aquí estaba apuntando ahora dos que me parecen bastante obvias. Está claro que lo que nos falta es una mejor y mayor capacidad de comunicación de lo que sabemos hacer, pensando no solo en las instituciones, sino también en las empresas y en la sociedad. Y vinculado con esta
con esta necesidad de mejorar la comunicación, de lo que sabemos hacer, estaría como continuación de ese reconocimiento aumentar la capacidad de influencia en el resto de agentes del sector. Fallo, yo hablaría más de carencia. Hay una carencia, un propósito que creo que READ se ha planteado, ya sé que READ se lo ha planteado, es definir lo que es ese sistema de diseño, ese mapa del diseño en España, en el territorio. No hay en este momento nadie que sepa decir o identificar los distintos agentes, promotores, diseñadores, profesionales del diseño en todo el territorio español. Eso me parece fundamental en este momento. Por también un motivo, he tenido la oportunidad y creo que la gran suerte de trabajar y conocer distintos colectivos de diseñadores en Madrid, en el País Vasco, aquí en Valencia, en Murcia y en otras comunidades, en Galicia. Y los colectivos de diseñadores, cuando se intentan pues, darse una cierta identidad, por decirlo de alguna forma, somos distintos. O cuando se habla de los demás, los gallegos dicen, claro, los valencianos son distintos, no somos como nosotros, o los vascos son tal. Da cierta pena y creo que es un debate y rápidamente se corrige porque no está en la diferencia. Y crear ese mapa de diseño no es para ver las diferencias, es para ver las complementariedades. Los distintos colectivos, efectivamente, hay mucha diferencia. El colectivo de diseñadores de Valencia, por su entorno, por su ecosistema, por las industrias de la zona, no es lo mismo que Galicia, no es lo mismo que Madrid, no es lo mismo que Cáceres. Y cuando analizamos un poco ese sistema, cuando hablamos con la gente, vemos que los colectivos de profesionales del diseño son muy complementarios y nada distintos. Y ese mapa creo que es muy importante para que se establezca de forma muy rápida ese diálogo entre todos los profesionales del diseño en todo el territorio, en todo el ecosistema en los que estamos trabajando. Si me permites, al hilo de lo que acaba de comentar Laurent, y vinculado con la reflexión que hacía en la anterior intervención del combinar lo que es la visión a largo plazo de un plan estratégico con planes operativos, dentro de lo que es la previsión a corto plazo, y precisamente esta mañana hemos tenido una junta, uno de los proyectos es la creación de este sistema o mapa del diseño español. Lo que pasa es que yo el comentario va un poquito más lejos en el sentido de que es necesario, digamos, la realización y constatación de los agentes que intervienen en este sistema o mapa del diseño, pero haciendo un poco de adivino, me atrevo a adelantar que es necesario el mapa, el sistema, hay que hacerlo, pero hay una de las fotos que se van a obtener de ese trabajo, va a ser la percepción clara de la dispersión de esfuerzos. Es decir, oímos ahora, además en tiempos de crisis, se oye todas las semanas la necesidad de reducir el número de diputados, la necesidad de reducir las instituciones representativas de los ciudadanos. Entonces, en el mapa del sistema, en el mapa del diseño español, estoy seguro de que una de las fotografías nos va a mostrar, a pesar de que vamos a detectar carencias en determinados aspectos, vamos a encontrar duplicidades, vamos a encontrar realmente un aprovechamiento al 100% de las energías y los esfuerzos de los diferentes agentes que participan o que componen o configuran dicho mapa. El tema de digamos, establecer ese mapa del diseño español tiene mucho que ver con el título de la mesa de hoy, que es la representación del diseño en manos de READ, incluso con el concepto de representatividad del diseño, ¿no? De alguna manera, si somos los interlocutores,
tenemos que saber qué hay detrás y conocer muy bien ese mapa al que estábamos haciendo referencia. Teniendo como tenemos aquí a Carlos, el presidente, y a Juanfran, el gerente de READ, estaría bien que intentáramos reunir de alguna forma las razones por las que una asociación de diseño debería unirse a este proyecto READ, incluso bajando a la otra escala, porque cualquier diseñador debería intentar pertenecer a alguna asociación que pertenezca a READ. Bien, los que lo vamos a decir somos convencidos y llevamos bastante tiempo trabajando, digamos, con ese objetivo. No es fácil y ahí también tiene, por dar una pincelada añadida a lo que es el perfil del diseñador, o la mayoría de diseñadores, y que es verdad que a veces encontramos un perfil ciertamente individualista que tiene mucho que ver con esta capacidad creativa, con esta introversión, ¿no?, del desarrollo de la propia actividad. Pero por otro lado, cada vez estamos viendo también que hay diseñadores y diseñadores jóvenes con un carácter mucho más comprometido, más colaborativo, más abierto, con lo cual yo en ese sentido, y vuelvo a la pregunta, estoy bastante esperanzado en que los nuevos diseñadores vean con mayor claridad la necesidad de formar un grupo. No descubro nada cuando digo que cuantos más diseñadores estemos integrados en estas estructuras de representación, lógicamente tendremos más fuerza y más posibilidad y potencial de cambio de todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, sí que es verdad que hace falta inicialmente, digamos, un compromiso de intentar colaborar y aportar para poder cambiar las cosas. En realidad son estructuras que además surgen de las aportaciones inicialmente de los propios asociados, y son estructuras que fundamentalmente, estructuras como la nuestra, como READ, que lo que buscan es realmente mejorar el desarrollo no solo de nuestra actividad profesional, sino el desarrollo personal pensado en que nuestra vida la desarrollamos en un marco geográfico concreto, haciendo un tipo de tareas y relacionándonos, digamos, con una gente concreta. Entonces, es obvio que si queremos mejorar nuestra propia calidad de vida, tenemos que mejorar el entorno que nos rodea, y en este caso es un intento de mejora pues a través de la canalización, de la reflexión que parte de nuestra actividad profesional. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? El plano, el escenario de amplificación de cualquier actividad, la conexión con el sector y con realidades en entorno de mayor responsabilidad, de mayor vinculación, de mayor escenario, amplificar el discurso, la relación con otros profesionales, el reconocer ese sector. Todo esto pasa por entender que hay una capacidad de aglutinar y de hacer fuerza común en todos los postulados y las propuestas y la capacidad del diseño. Es decir, no estar aislado, es decir, la capacidad que tiene un colectivo en un espacio y un entorno limitado o delimitado, pues es una, y la de trabajar en un entorno de conexión y de relación y de suma de capacidades y de suma de escenario y de suma de discursos es absolutamente diferente, pero no solo por la suma de cada uno de los territorios en otra plataforma, sino que en sí esa plataforma constituye una lanzadera, una catapulta a todo un escenario nuevo, desconocido, como puede ser llegar a entornos pues, de relación internacional y entornos de interlocución en mesas de debate y en mesas propositivas y en mesas de decisión absolutamente insospechadas para colectivos de medio o pequeño tamaño. Ayer estuvimos hablando de los programas de formación. Yo comenté una cosa de los programas que hemos hecho desde la EOI.
lo que más valoran los participantes en esos programas es conocerse entre sí, y conocer a los otros profesionales que participan en esos programas. Eso es muy importante en esos programas. Pasa un poco lo mismo con las asociaciones. Si las asociaciones son capaces de comunicar lo que hacen mínimamente, teóricamente, lógicamente, los profesionales se van a sumar, se van a hacer socios de esas asociaciones. Y las asociaciones no tienen por qué no juntarse, no asociarse o no formar parte del proyecto GREAD. Ahora, depende de cómo, volvemos a la comunicación, de cómo lo va a comunicar GREAD. Si lo hace bien, tiene que funcionar con normalidad. Como sé que lo van a hacer muy bien, dentro de poco pues tendremos una gran GREAD. Bueno, yo estoy muy contento de que al final la palabra que estemos usando sea red y no federación, que me parece algo como muy anticuado. Y como supongo que estamos ya terminando, creo que hemos conseguido 4 personas, de los cuales 3 somos diseñadores. Creo que no hemos hablado de diseño, hemos hablado de política, sociedad, estrategia, economía. Simplemente si queréis añadir algo para terminar. Bueno, por ser cortés y educado, agradecer tanto a DCV como a la Feria de Valencia la oportunidad de expresar todas estas opiniones en este agradable foro. Lo mismo, agradecer pues esa oportunidad de estar con todos vosotros y hasta pronto. Un lujo tener una televisión puesta en marcha por la DCV, un socio del cual estamos absolutamente orgullosos por su trayectoria, su historia, su fundación, su gente, y convencidos de que entre todos llevamos un lema junto que es I do red, I do real. Bueno, pues con este mensaje ilusionante terminamos hoy. Muchas gracias a todos.